El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. Al enterarse Jesús de que Juan había sido arrestado, se retiró a Galilea y dejando el pueblo de Nazaret, se fue a vivir a Cafarnaúm, junto al lago, en territorio de Zabulón y Neftalí, para que así se cumpliera lo que había anunciado el profeta Isaías. Tierra de Zabulón y Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los paganos. El pueblo que yacía en tinieblas vio una gran luz. Sobre los que vivían en tierra de sombras, una luz resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar diciendo: conviértanse, porque ya está cerca el reino de los cielos. Una vez que Jesús caminaba por la ribera del mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado después Pedro, y Andrés, los cuales estaban echando las redes al mar porque eran pescadores. Jesús les dijo: síganme, y los haré pescadores de hombres. Ellos inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Pasando más adelante, vio a otros dos hermanos, Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que estaban con su padre en la barca remendando las redes. Y los llamó también. Ellos, dejando enseguida la barca y a su padre, lo siguieron. Andaba por toda Galilea, enseñando en las sinagogas y proclamando la buena nueva del reino de Dios, y curando a la gente de toda enfermedad y dolencia. Palabra del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Nos ponemos en contexto para comprender, tratar de comprender un poquito más el Evangelio que acabamos de escuchar. Este relato se sitúa en los comienzos de la vida pública de nuestro Señor Jesucristo. Luego de que Juan Bautista fue arrestado y puesto en prisión, el Señor, que se entera de ello, se retira de Nazaret y se va a Cafarnaúm, ahí junto al lago de Genesaret, en territorio de Zabulón y Neftalí. Y el evangelista relaciona ese hecho con la profecía de Isaías que hemos escuchado como primera lectura. Tierra de Zabulón y Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los paganos. Estamos en el norte de Israel, en la Galilea, donde había muchos pueblos paganos, no solo vecinos, sino que se habían mezclado con los galileos de alguna forma.
Galilea de los paganos. Y dice Isaías, el pueblo que yacía en tinieblas vio una gran luz. Sobre los que vivían en tierra de sombras, una luz resplandeció. En Jesús se cumplen todas las profecías del Antiguo Testamento. Allí aparece el tema de la luz, que es un tema propiamente bíblico. Podemos recorrer toda la Sagrada Escritura, donde aparece el tema de la luz, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. En el Génesis, cuando Dios separa la luz de las tinieblas, el día y la noche, y vio que la luz era buena. Recorriendo toda la Sagrada Escritura hasta el Apocalipsis, donde aparece la ciudad llena de luz, la Jerusalén celestial, la obra de Dios consumada al final de los tiempos, esa iglesia resplandeciente, llena de luz, que desciende del cielo y la alumbra Dios, y su lámpara es el Cordero, dice el Apocalipsis. Tema muy bíblico el de la luz. Hemos cantado también en el Salmo 26, el día de hoy, el Señor es mi luz y mi salvación. En este mundo que yacía en tinieblas, Dios viene en Cristo como luz, y Cristo se presenta como luz del mundo. Ustedes saben que Jesús se define a sí mismo, entre otras cosas, como luz, la luz del mundo, la luz que viene a vencer las tinieblas. El mundo yacía en tinieblas por el pecado, esclavizado al demonio, que es el príncipe de las tinieblas. Cristo viene como una luz. Ya desde el comienzo, en el medio de la noche, brilla una estrella que acompaña a los reyes magos en busca de aquel rey que es luz del mundo, que comienza a iluminar la noche de ese pequeño entorno de Belén y comienza a iluminar el mundo entero. Cristo realmente es luz. Si dejamos penetrar a Cristo en nuestra vida, en nuestro corazón, pues seremos luz. Si no, permanecemos en las tinieblas y de alguna forma esclavizados al príncipe de las tinieblas. Cristo es luz, Cristo ilumina con su presencia, con su vida misma, con su doctrina, ilumina con su palabra. La palabra de Dios es luz. El que me escucha, dirá el Señor, no camina en tinieblas. El que me escucha no camina en tinieblas. Tenemos que seguir a Cristo luz y ser nosotros mismos luz para nuestros hermanos. Pues el Señor, volviendo al Evangelio, se retira allí al norte, comienza a predicar. El evangelista, repito, dice que se cumple esa profecía. Cristo allí en ese lugar de tinieblas aparece como luz y comienza a predicar. Desde entonces comenzó Jesús a predicar diciendo: conviértanse, porque ya está cerca el reino de Dios. Conviértanse porque ya está cerca el reino de Dios. La conversión del corazón, lo primero que predica el Señor, ya lo había predicado Juan Bautista preparando el camino para la llegada del Señor. El Señor retoma esa predicación: conviértanse. La conversión es un cambio del corazón, un retorno al buen camino, es volver a Dios, no solo con nuestros actos exteriores, sino principalmente con nuestro corazón. Salir, en definitiva, de las tinieblas y entrar en el reino de la luz. Eso es propiamente la conversión, un retorno a Dios, dejarnos iluminar por Cristo y caminar como hijos de la luz.
conviértanse, porque el reino de Dios está cerca. El reino de Dios, dice otra traducción, está entre vosotros, entre ustedes. El mismo Cristo es el reino de Dios, es Dios hecho hombre, que se oculta en su naturaleza humana, aparece como un simple hombre, pero es Dios, como sabemos, verdadero Dios y verdadero hombre. Toda la plenitud de la divinidad habita en Cristo. Esa luz que es Dios mismo habita en Cristo. El reino de Dios ha llegado. Y la Iglesia, a lo largo de los siglos, la Iglesia que es la continuación del misterio de Cristo, la Iglesia que es el cuerpo místico de Cristo, que es Cristo mismo a lo largo de la historia, predica lo mismo. En particular en tiempos fuertes como la Cuaresma, ya prontito vamos a comenzar con la Cuaresma. Pero en este comienzo del año del año litúrgico, y también cerquita al comienzo del año civil, la Iglesia también vuelve a retomar ese comienzo de la vida pública de Cristo, llamando a la conversión, una y otra vez, porque el reino de Dios está cerca. Tenemos que convertirnos. Los pecadores tienen que convertirse de verdad, si no se van a condenar, se van a ir al infierno. Y tenemos que convertirnos nosotros, ustedes y yo, sacerdote, monjitas, religiosos. Tenemos que convertirnos una y otra vez. Es un proceso permanente el de la conversión, porque estamos permanentemente tironeados para abajo y nuestra naturaleza está herida por el pecado. Tenemos que luchar seriamente contra el pecado y volver. El camino fácilmente se desvía. Cuando no, por el pecado mortal, tomamos un camino totalmente equivocado y le damos las espaldas a Dios. Eso es simplemente un pecado mortal, volver a las tinieblas, darle las espaldas a Dios, ponerme en camino de condenación eterna. Tenemos que convertirnos, salir del pecado definitivamente. El Evangelio continúa con el llamado de Cristo a los primeros apóstoles, que es conversión, ¿no? Allí el Señor, caminando junto al lago, ve en primer lugar a Simón, que será Pedro, y a su hermano Andrés en sus actividades, en la pesca. Y el Señor los llama a seguirlo. Vengan, síganme, los haré pescadores de hombres. Y ellos, dejándolo todo, abandonando todo, siguieron al Señor. Más adelante, dice el Evangelio, que ve el Señor a Santiago y a Juan, los hijos de Zebedeo, hermanos también, al igual que Simón y Andrés, y los llama. Eran buenos israelitas que esperaban la salvación del Señor y ahora escuchan el llamado y son capaces de dejar todo y seguir al Señor. Cuánto estos apóstoles y los demás también han tenido que ir acompañando al Señor, escuchando su doctrina, abandonando el pecado, la vida pasada, ser fieles con sus caídas, volver a levantarse. Y ellos alcanzaron, ¿no? Cumplieron la misión que el Señor les confió hasta la muerte, llegando a la plenitud de la conversión, a la plenitud de la santidad. El Señor quiere que seamos santos. Una vez leí un librito muy hermoso de un dominico, Garrigou Lagrange, teólogo, maestro de vida espiritual, que se llama Las conversiones del alma. Y hace referencia
pone como ejemplo a los apóstoles en sus conversiones. Este autor habla de las conversiones del alma como 3 grandes pasos que hay que dar en la vida para llegar a la santidad. 3 grandes conversiones. Decíamos recién que permanentemente tenemos que estar en actitud de convertirnos, pero hay como 3 pasos importantes en la vida. Primero es lo que los autores espirituales llaman la vida purgativa, es decir, esa lucha espiritual para vencer el pecado mortal, salir del pecado mortal y vivir en la gracia de Dios. Y este autor lo comparaba con el llamado del Señor a estos apóstoles. Dejaron todo y siguieron al Señor. Un primer llamado, un primer seguimiento, una primera conversión. Eso también es una especie de proceso. Tenemos que vivir en la gracia de Dios, definitivamente. Decimos en estado de gracia. Es un estado, no es un momentito. Me confieso, estoy en gracia, comulgo, al día siguiente vuelvo a pecar 1 y 1000 veces. ¿Qué es eso? Tomamos en serio la vida espiritual, tenemos conciencia de lo que es el pecado mortal, estamos jugando con la gracia de Dios. Es cierto que el Señor nos perdona 1 y 1000 veces, 70 veces 7, dirá el Señor, si realmente estamos arrepentidos. Pero tenemos que dar el paso definitivo a la gracia de Dios. Vivir en gracia de Dios y empezar a crecer en ese estado de gracia, apuntando a la santidad. Pues el primer llamado a la conversión es para aquellos que viven en pecado mortal, tal vez muchos de nosotros. Por supuesto que se tienen que convertir los ateos, los musulmanes, rezamos por ellos, los que viven en el pecado hasta el fondo, esclavizados en un montón de vicios que tal vez no conocen a Dios, no han tenido la gracia que nosotros tenemos, y tal vez si vivimos en pecado mortal nosotros, que venimos a misa, que hemos recibido los sacramentos, que conocemos a Dios, que rezamos, si vivimos en pecado mortal somos peores. Tenemos que convertirnos. Y Dios puede hacer eso, Dios quiere hacer eso. Él ha derramado su sangre por mi salvación. Tenemos que tomar bien conciencia de eso y vivir en gracia de Dios. Nadie se puede sentir seguro, aunque tal vez muchos de nosotros creemos estar en gracia de Dios, y tal vez así es, ¿no? Nos hemos confesado, intentamos hacer las cosas bien, estamos en gracia de Dios tal vez, pero el que esté de pie, cuide de no caer, dice la Escritura, porque el demonio anda rondando, buscando a quien devorar. Y en realidad, solo Dios ve lo que hay en el fondo del corazón. Solo Dios ve lo que hay en el fondo del corazón. Fácilmente nosotros nos justificamos y tal vez condenamos al prójimo porque vemos ciertas cosas que no nos agradan, pero solo Dios ve el corazón. Respondió una vez Santa Juana de Arco, santa, que estaba siendo condenada por un juicio eclesiástico donde muere quemada en la hoguera, siendo fiel a Cristo. En ese juicio le preguntaron, ¿y usted está en gracia de Dios? Y ella con mucha humildad respondió, si no estoy en gracia de Dios, que el Señor tenga misericordia y me conceda estar en gracia de Dios. Y si estoy en gracia de Dios, que el Señor me mantenga en ese estado. Con mucha humildad, sabiendo que Dios ve lo que hay en el fondo del corazón.
Llamados entonces en primer lugar a vivir en gracia de Dios, abandonando definitivamente el pecado mortal que ofende a Dios, me introduce en las tinieblas, me pone en situación de peligro, de condenación eterna. Si Dios no me saca, yo no puedo salir solo. Dios en su misericordia me tiende la mano una y otra vez, pero el corazón se endurece y puedo no ver esa mano, puedo rechazar la gracia de Dios y me acostumbro a vivir en las tinieblas y ahí estoy tranquilo. Pues el demonio me va a llevar al infierno, ¿no? Si permanezco en ese estado y la muerte me sorprende en ese estado. Pues volviendo al autor de este librito, ¿no? Primera conversión, salir del pecado de la vida anterior, pero después viene otra conversión, que este autor lo ubica a los apóstoles recién cuando tuvieron que compartir con el Señor la pasión, muerte y resurrección. Esa prueba dura para los apóstoles. El Señor fue condenado a muerte. Ellos tenían miedo, de alguna forma fallaron, abandonaron al Señor. Uno lo traicionó, Judas, que había sido llamado por el Señor y lo había seguido. Lo traicionó y se perdió. Pedro lo negó, había seguido al Señor, pero le faltaba convertirse más plenamente. Negó al Señor y los demás apóstoles, en su mayoría, lo abandonaron al Señor. Les faltaba un paso importante en su vida. No solo abandonar el pecado mortal, sino también abandonar muchas otras cosas, apegos, formas de ser, egoísmo. Pues eso ubica este autor a los apóstoles en esa entrada a la vía o vida iluminativa, con la resurrección del Señor. Ya los apóstoles recibieron gracias enormes allí. Pero les faltaba algo más. Fíjense que los apóstoles estaban encerrados después de la resurrección del Señor en el cenáculo con temor. Les faltaba el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está en nuestra vida desde el bautismo, pero tiene que venir con más fuerza cada vez. Viene por la confirmación, viene en realidad cada vez que comulgamos junto con Jesús, viene el Espíritu Santo. Pero hay una gracia del Espíritu Santo que me impulsa a la santidad para entrar en esa vía o esa vida unitiva, esa plena unión con Dios. Estamos unidos a Dios por la fe, por la gracia. Luchamos contra el pecado, pero Dios quiere unirnos íntimamente a Él para que sea como San Pablo dice, ya no soy yo, es Cristo el que vive en mí. Una vida de santidad. Estamos llamados a una vida de santidad. A esa vida ingresaron los apóstoles después de Pentecostés, llevando una vida de santidad apostólica hasta derramar la sangre por Cristo, cumpliendo con la misión que el Señor les confió. El Señor también nos confía a nosotros una misión. Nos llama a la conversión. Hoy nuevamente, una vez más, nos llama a la conversión, a la santidad. Hoy hay una coincidencia feliz, además del tercer domingo durante el año, es 25 de enero, día de la conversión del apóstol San Pablo, que este año no se celebra propiamente como fiesta porque cae domingo, el domingo prevalece sobre las fiestas litúrgicas. Pero precisamente por eso decía una feliz coincidencia, el Evangelio habla de la conversión y se celebra ese hecho de la conversión del apóstol San Pablo, que es uno de los hechos más importantes de la historia. Aquel hombre
lleno del celo por Dios, pero un celo amargo que llegó a perseguir a los cristianos a muerte. Él mismo con humildad y dice: yo soy indigno de ser apóstol, yo he sido un perseguidor de los cristianos, no merezco ser apóstol. Soy lo peor que existió, decía San Pablo, ¿no? Pues el Señor lo convierte, creo que tal vez le da todas las gracias juntas. Conocen ustedes el relato y la historia de San Pablo. Él iba precisamente a querer perseguir a los cristianos a Damasco y el Señor lo derriba de su caballo. Él en su soberbia recibe una luz, nuevamente el tema de la luz, una luz venida del cielo que lo enceguece, queda 3 días ciego. Eso es signo de la ceguera interior que tenía. Tiene que vivir esa prueba de la ceguera. Cuando vivimos en pecado estamos así, ciegos, no vemos nada, como si viviéramos en la más terrible noche. Pues así estaba San Pablo, creyendo honrar a Dios, perseguía a los cristianos y el Señor lo derriba de su soberbia, cae por tierra, queda ciego 3 días, le sirve como de retiro espiritual, donde se convierte totalmente, recibe la gracia del bautismo, la fuerza del Espíritu, y en poco tiempo se convierte en el gran apóstol. ¿No? La Iglesia lo pone junto a los apóstoles y tal vez por encima de alguna manera de los apóstoles. Decir apóstol con mayúscula es sinónimo de San Pablo, el gran misionero del mundo entero, cuyas palabras, ¿no?, Dios ilumina con esas palabras hasta el día de hoy en la Sagrada Escritura, con las cartas de San Pablo llenas de luz. Aquel guerrero se convierte en un guerrero de Dios. A San Pablo también le pedimos en este día esa fidelidad a la gracia de Dios. Y terminando, el Evangelio dice que el Señor, después de haber llamado a los apóstoles allí, Pedro, Andrés, Santiago y Juan, recorría toda la Galilea, enseñando en las sinagogas y proclamando la buena nueva del reino de Dios y curando a la gente de toda enfermedad y dolencia. Junto a la palabra, a su doctrina, a su enseñanza, está su poder. Esos milagros, el Señor curando todo tipo de enfermedad, en otros textos aparece la expulsión de demonios, eran signo de su poder y signo de su palabra, de la verdad de su palabra. Confirmación de su palabra es como la firma de lo que está enseñando. Milagros innumerables que aparecen en el Evangelio y que a lo largo de la historia, ¿no?, el que se pone a estudiar la historia de la Iglesia, hay, en particular en la vida de los santos, innumerables milagros hasta el día de hoy. Signos del poder de Dios. Si bien lo más importante no es la salud del cuerpo, el Señor curaba enfermedades y expulsaba demonios, pero en primer lugar apuntando a la salud del espíritu, la conversión. De nada serviría estar sanos en el cuerpo si estamos enfermos en el alma. Es lo que manifiesta la Virgen en Fátima con los pastorcitos. Le pedían milagros, curaciones, y la Virgen en varias ocasiones dijo: es necesario que se conviertan, que pidan perdón por sus pecados. Después, tal vez, si Dios se complace en eso, les concederá la salud. Pero busquen primero, como dice el Evangelio, el reino de Dios primero. Y lo demás viene por añadidura. Estamos como a veces torcidos en nuestros valores. Primero lo espiritual. Si nos enfermamos, rápidamente nos preocupamos
vamos al médico, hacemos todo lo posible, nos endeudamos también para salir adelante en la enfermedad. Ojalá tuviéramos las mismas preocupaciones por la salud espiritual. Primero, el alma. El cuerpo, pues bueno, hay que cuidarlo, también es templo de Dios, del Espíritu Santo, pero no es lo más importante. Este cuerpo de muerte, dirá San Pablo, pues se lo van a comer los gusanos, ¿no? Nos vamos a morir, pero Cristo resucitó. Vamos a resucitar. Primero, resucitar en el alma. Ya la resurrección del alma tiene lugar en este mundo por el bautismo, por la vida de la gracia, por vivir en la luz. Ya el alma vive como resucitada. Vendrá después la resurrección del cuerpo, si Dios nos concede esa gracia, habiendo alcanzado el cielo. Ave María Purísima.